En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo... Vamos a ir leyendo poco a poco. Ese capítulo. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Yo lo tengo en la versión de la palabra de Dios para todos. Ustedes lean en la versión que usted tiene. Vamos a dar la lectura del versículo 1. Dice de la siguiente manera: estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Y no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. ¿En dónde tiene que estar fundamentada nuestra fe? En el poder de Dios. La fe de nosotros tiene que estar fundamentada en el poder del Señor. Cuando tu fe no está fundamentada en el poder del Señor, tú no vas a terminar de estar buscando y de estar haciendo cosas que incluso te llevarían, como digamos, a perder el tiempo. Pero cuando tu fe, tú sabes dónde está, tu fe está puesta en el Señor, en la obra que el Señor hace, pues por más de que tú puedas ver cosas o puedan suceder cosas a tu alrededor, tú vas a estar en cierta forma en tu interior, tú vas a estar con tranquilidad y con seguridad por lo que Dios puede hacer. Por eso es que también yo les decía el domingo, yo estoy esperando lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque mi palabra es mi palabra, pero el Señor se mueve no solamente por lo que yo sienta, porque tal vez yo me puedo sentir mal, yo puedo estar en esta situación y puedo sentirme triste y puedo a veces estar llorando, pero mi fe no está dependiendo de lo que yo sienta, mi fe depende de lo que Dios hace, de lo que Él es. Entonces por eso Pablo también, incluso cuando llegó a esta iglesia, les dijo esto: cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras elegantes ni conceptos profundos, que a lo mejor dijeran, no, pues qué tan inteligente, o mira la forma de hablar que es tan sorprendente y nos deja aquí como que abiertos, ¿no? Porque saca palabras que tal vez no lo teníamos. Dice, porque me había propuesto hablar solo de Jesús y de su muerte en la cruz. Por eso es que yo siempre digo también, el poder de Dios no opera en base a otra cosa, no opera en sentimientos, no opera en emociones, sino opera en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Tu fe opera a través del poder, pero el poder está anclado a la obra de Cristo. Entonces es por eso que cuando tú estás así, por más de que el enemigo quiera decir cosas o quiera traer en contra de tu vida, tú sabes que ya hay algo que está establecido para tu vida. No caminas por algo que digamos, no, pues es reemplazable, o a lo mejor sí, a lo mejor no, es algo que ya está firme. Es como por ejemplo esta casa o este lugar, esta casa donde estamos sirviendo al Señor, esta iglesia, ya están las paredes, ya está, es algo que tú dices, pues es algo real, es algo en lo que estoy seguro. Pero muchos, por ejemplo, de ahí cambian y caminan y dejan de servir al Señor y de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos no están basados, su fe no está basado en lo que es lo concreto del Señor, que es la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso es que cuando vienen un problema, como Jesucristo mismo dijo, vienen un problema o dificultades, y ellos se van, se hacen a un lado. Pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir tiene que ser semejante incluso a lo que dijo Pablo. Dice, mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. El Espíritu Santo convencía a las personas. El Espíritu Santo era el encargado de que mientras Pablo predicara, por ejemplo, digamos en una ocasión, se encarga de hacer la obra que tiene que hacer, tú das testimonio de él y él es el encargado de obrar en medio de tu vida. Pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en tu vida por lo que tú estás hablando, para dar testimonio juntamente contigo. Entonces esa es la obra que el Espíritu Santo va con nosotros. Cada vez que le hablamos a una persona o que le hablamos a alguien, el Espíritu
Santo es el encargado, y busca la manera y la forma en cómo convencer a una persona. Pero es que en algunas ocasiones también yo he dicho, a lo mejor viene una persona aquí que, supongamos, digamos, ¿no?, que a lo mejor es un rockero, es una persona que antes andaba ahí, pero dice, pues yo vengo y es la primera vez y quiero comenzar a caminar en esto, quiero comenzar a caminar creyendo en Dios. Pues es lo que yo he dicho otras veces, yo no puedo convencer a esa persona y no puedo empezar a decirle, ¿sabes qué? Pues para entrar aquí tienes que venir vestido así. Es el Espíritu el que se encarga de obrar en él, porque Él es el que cambia a la persona, no soy yo. Cuando soy yo, incluso mis palabras van a ir como secas y Él las va a sentir como que diciendo, pues me desprecian por esto y por lo otro y por lo otro. Cuando pues encargado de, digamos, de obligarlos para hacer cosas que no debería, es el Espíritu el que incluso obra en tu vida para hacerte saber, para hacerte decir, quítate esto, cambia esto, quita lo otro, haz esto de esta forma, de esta manera, y entonces las cosas van a ocurrir. Pero cuando un hombre se encarga de hacer eso sobre tu vida y de que a fuerzas tú lo hagas, pues incluso para ti te va a caer, digamos, es como que una carga para ti, ¿no? Yo quiero ir, pero pasa esto, no puedo ir por esto, por lo otro, por lo otro. Y así, por más de que a lo mejor tú tengas ánimos de servir al Señor, pues no vas a poder, digamos, llevar tu obra ahí o lo que el Señor ponga en tu corazón. ¿Por qué? Porque tampoco te vas a sentir cómodo estando en ese lugar por las cosas que a veces se te obliga. Que incluso, como yo he dicho, yo voy a seguir al Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo diga, eso es lo que voy a hacer, es lo que se va a hacer. Y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque el que obra tanto en el poder como para cambiar a una persona es Él, es el Espíritu Santo, no soy yo, es Él. Sin embargo, dice la palabra, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo que es espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla de la mente de Cristo, habla de los pensamientos, de las intenciones, de los deseos de Cristo que tienen que obrar en cada uno de nosotros. Pero como dice la palabra del Señor ahí, ¿tú cómo conoces, cómo sabes? ¿Cómo sabes cuáles son las cosas que el Señor tiene en su corazón? ¿Cómo sabes tú cuáles son los deseos que Él tiene? ¿O cuál es la voluntad del Señor para tu vida? ¿Por qué? Porque antes primero Pablo te empezó a decir cómo es que tú puedes saber, cómo es que tú puedes accesar a eso, para que tú puedas caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Tienes que aprender a moverte de acuerdo a lo que dice la palabra. Dice en esta versión, en el versículo 10, nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnosla, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el Espíritu de esa persona. Así, nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, no el espíritu del mundo,
para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Dice, y esto es precisamente lo que hablamos, usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura y no lo puede entender, porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Por el contrario, el que tiene el Espíritu lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto a juicio de nadie. Pues, ¿quién ha conocido lo que el Señor piensa? ¿Quién puede enseñarle a él? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo manifestada y usada por el Espíritu Santo, obrado por el Espíritu Santo. Entonces, tome en cuenta esto. Hablarte, si a lo mejor digamos es común que a todo ser humano el Señor nos hable, a todo hijo de Dios nos hable a través de los sueños. Pero hay veces que incluso tú sueñas, pero tú dices, es que no lo puedo entender, no entiendo lo que me está diciendo. Y si tú siempre te quedas ahí y en lugar de buscar la ayuda del Espíritu Santo que te ayude a aclarar todo esto, pues no vas a ir avanzando en esa área. Y cada vez Dios te va a estar hablando y te va a estar hablando, pero su voz va a quedar como que porque no lo vas a entender. Pero cuando tú empleas de tu tiempo y caminas, como yo he dicho, en esa cercanía con el Espíritu, pues a lo mejor el Espíritu Santo poco a poco te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir, esto es así, de esta forma, interprétalo así, esto significa esto. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ayudador. Esa es la palabra que incluso cuando oramos, si no sabemos qué decir, es el encargado de enseñarnos, de ayudarnos a orar. Pero una de las cosas que he descubierto a veces, que por más de que el Espíritu Santo aún nos quiere ayudar en medio de nuestra oración, el ser humano o el cristiano, el creyente, no está prestado para esperar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que de entrada inmediatamente tiene que hablar, Padre, en el nombre de Jesús, y esto, y empieza. Cuando no tiene nada que hablar, no tiene nada que decir, pues no sé qué está pasando, porque siento que hasta me apago en la oración. Pero precisamente es ahí donde te recuerdo lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero una cosa es que el Espíritu Santo quiera ayudarte y otra cosa es que tú quieras recibir su ayuda. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, yo aquí, digamos, quiero ir a Villa Victoria. Supongamos que mi hermano Noel pues tiene el carro. Yo estoy aquí, yo quiero ir a Villa Victoria, pero no tengo dinero, no tengo cómo, y es urgente que yo vaya. Pero si yo, por más de que sé que mi hermano Noel tiene un carro y él a lo mejor está dispuesto para hacerme ese favor, si yo no me acerco con él y a decirle, hermano, estoy en una necesidad, necesito que me ayude. De ser, por más de que tenga carro, si yo no me acerco, pues, y no es que se trate de orgullo, de a lo mejor de eso, no, pero es precisamente por eso que estoy enseñando. El Espíritu Santo es tu ayuda en tu debilidad, pero si tú no recurres a Él, cuando tú, por ejemplo, digamos, tienes algo que no le entiendes, que el Señor te está hablando, que el Señor te está diciendo, pero tampoco te acercas a Él para empezar a aprender, pues por más de que Él te quiere enseñar. Hay cosas que tú caminas y que Él te enseña cuando tú estás precisamente en eso, pero si tú no estás dispuesto a seguir su ayuda o a buscarlo, el Espíritu Santo va a quedar precisamente ahí con eso de que yo sí te puedo ayudar, pero pues no recurres. Es como Jesús cuando una vez le dijo a ciertas personas, le dijo, ustedes leen la palabra, leen las escrituras porque piensan que en ellos hay vida eterna. Dice, pero pues no vienen a mí para que yo les dé esa vida. Dice, las escrituras precisamente hablan de mí. Y entonces por eso en pocas palabras les decía, pues escudriñen, en pocas palabras entiendan lo que están leyendo ahí, porque si ustedes dicen que ahí viene la vida eterna, pero eso mismo habla de mí, tienen que acercarse a mí, porque no está dando testimonio a la palabra de otra persona, sino solamente de mí. Pero también precisamente a veces quedamos como ese tipo de personas, a veces no nos acercamos para recibir la ayuda del Espíritu Santo, por más de que Él quiera obrar. Hay cosas que Él hace en su soberanía, en su decisión de obrar y de moverse en medio de nosotros, pero hay cosas que incluso nosotros somos los que tenemos que tener y buscar
a Él para que Él nos vaya guiando. Por ejemplo, yo digo en mi vida, yo me siento bien, yo estoy caminando, yo estoy viendo el poder del Señor, yo estoy viendo cómo Dios obra, yo estoy viendo cómo Dios libera, pero también me doy cuenta y digo, pero hay cierto tipo de espíritus o demonios a los que no he podido confrontar. ¿Quién es el encargado de manifestar el poder de Dios? Pues el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pero si yo no me acerco a Él para decirle, enséñame, ¿cómo puedo echar fuera este tipo de demonios? Yo voy a quedar ahí siempre, nada más voy a tener un cierto límite, y ahí voy a quedar. Pero cuando yo voy al Espíritu Santo, Él es el encargado de enseñarme, de mostrarme. Precisamente por eso es la palabra del Señor, que el Espíritu todo lo escudriña, todo lo discierne. En pocas palabras, el sentimiento y el pensamiento que yo tengo, por más de que el Espíritu Santo sepa qué es lo que yo quiero, por más de que el Espíritu Santo sepa lo que yo estoy pensando, si no me acerco a Él, Él no va a actuar, Él no va a obrar. Y así mismo es precisamente. Por eso es que yo a veces agarro y me pongo a orar, me pongo a ayunar. Cuando hay algo que en realidad necesito la ayuda de Él, pues es cuando más me meto precisamente a oración, porque hay cosas que yo tengo que buscarlas con Él, que tengo que apartar mi tiempo con Él, que tengo que estar con Él, porque sé que de esa forma, por ejemplo, digamos, es la forma en cómo yo recibo de Él, yo recibo de su presencia, yo recibo de su sabiduría. Pero mientras yo, por más de que yo quiera aprender, Señor, Espíritu Santo, enséñame a cómo liberar de una forma diferente. Pero si yo no estoy dispuesto a tomar ese tiempo y emplearlo para que Él me enseñe, pues va a quedar solamente en eso. Si yo no le digo, Espíritu Santo, enséñame a cómo orar por las personas para que empiecen a ser sanadas de esto, del otro, pues yo no voy a estar aprendiendo. Pero cuando tú vas aprendiendo, cuando tú vas caminando, ocurre lo mismo que precisamente como Pablo decía. Dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de manifestar el poder de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de que cuando tú estás hablando algo acerca de Dios, el Espíritu Santo es el encargado de respaldar precisamente esa palabra. Pero cuando el Espíritu Santo te ha enseñado, es el encargado incluso de manifestar, de respaldar incluso lo que tú vas a hablar, sea de sanidades, sea de milagros, sea de liberación, sea de lo que tenga que ser. El Espíritu Santo es el encargado de obrar a través de ti. Y por eso Pablo decía, es que esto no depende de mí, yo solamente uso lo que el Señor me ha dado, pero también busco lo que tengo que buscar. Y por eso también en el versículo 3 dice, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. El Espíritu Santo es el que te respalda a Él, y es cuando incluso más se manifiesta el Señor, más su poder tú lo ves obrando. Yo he visto esto y lo he experimentado, porque cuando a veces yo más me siento débil, cuando incluso yo a veces, digamos, no tengo palabras incluso a veces para hablar o para aconsejar, es cuando más veo que el Espíritu Santo es cuando más se manifiesta. Pero ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen precisamente a pesar de mi debilidad. Y eso incluso me da más confianza a mí para decir, no, pues si tan solo ahorita que estoy así, el Espíritu Santo, ¿cómo obra? ¿Cómo lo hace? Incluso cuando me siento bien, aún más todavía. ¿Por qué? Porque digo, pues es que esto no depende de mí, esto depende de Él, pero soy yo el que tengo que ir, yo soy el que tengo que estar dispuesto. Entonces, cada uno de nosotros es llamado a manifestar, es llamado a caminar en ese poder y en esa presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el reino de Dios opera en base precisamente al poder. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿En qué consiste el reino de Dios?
en poder. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo dice? Porque muchos incluso estaban hablando en contra de él, que él no era un siervo del Señor, que él no era un escogido del Señor. Por eso Pablo dijo, muchos andan envanecidos, queriendo desacreditar. Pero dice, yo voy a ir en algún momento que el Señor me dé la oportunidad y me voy a dar cuenta. Dice en el versículo 19 en esta versión, pero he de ir pronto, si el Señor me lo permite, y veremos cómo hablan, y si esos presumidos tienen el poder de Dios. Porque no basta solamente que digamos ciertas palabras o cosas, sino que podamos demostrar. Versículo 20 dice, pues el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de la demostración del poder que el Espíritu Santo da. Y acuérdense que cuando Jesucristo habló acerca del reino de Dios, Él mismo dijo, cuando incluso también trataron de atacarlo y de decir, no, pues es que Él echa fuera demonios porque Él está unido al príncipe de los demonios. Jesucristo mismo dijo, mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado. Entonces, precisamente porque el Espíritu Santo es el encargado, como te he dicho, de manifestar, de obrar eso en medio de ti. Y acuérdate tú de eso, que tú eres un embajador de un reino. Un embajador es alguien que viene a establecer. Es alguien que viene a establecer. Si hay oposición, pero es alguien que viene a establecer lo que su rey le ha mandado a hacer. A través de la palabra hablamos lo que el Señor dice, pero también no solamente tenemos que hablar lo que el Señor dice, sino que tenemos que establecer lo que el Señor ha declarado y ha dicho. Y acuérdate que esta tierra donde estamos está infectada por toda obra del enemigo, por toda obra de esos espíritus inmundos tratando de hacer daño. Pero precisamente por eso el Señor nos dejó aquí como embajadores, para que donde quiera que vayamos, declaremos que el reino del Señor ha llegado. Que incluso eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos: a donde quiera que entren, declaren que el reino de los cielos se ha acercado. Porque ellos eran embajadores, pero ahora a nosotros nos toca actuar como embajadores. Y un embajador establece por la fuerza. Por eso es que Jesús también dijo, el reino de los cielos sufre violencia, porque muchos quieren detenerlo, muchos quieren paralizarlo, pero aquel que se mete con fuerza y con violencia es el que logra arrebatar, en pocas palabras, logra establecer. ¿Con qué autoridad y qué poder opera en mí? Pues yo sé que incluso lo que yo establezca, eso queda establecido y queda firme. Por más de que el enemigo quiera quitar y quiera remover, el enemigo no va a poder. Por eso es que yo te digo, cada vez que el enemigo intente nuevamente detenerte o paralizarte, tú no dejes que eso suceda, sino que tú estableces lo que Dios te ha dado, porque tienes la palabra, tienes el poder y tienes el Espíritu Santo contigo obrando en tu vida. Entonces, eso somos encargados de hacerlo, para que nosotros establezcamos. Poco a poco el enemigo tiene que ir retrocediendo, tiene que ir echándose para atrás. ¿Por qué? Porque nuestro reino tiene que ir avanzando, que es el reino del Señor. Entonces, por eso es que yo digo, yo me doy cuenta y digo esto, y es cuando a veces busco al Señor, cuando me doy cuenta que estoy llegando a un límite, cuando otra vez vuelvo a pelear con espíritus que ya había peleado antes. Digo, ¿qué está ocurriendo? Porque no estoy avanzando. No estoy avanzando. Esto es señal para mí de que yo no estoy avanzando. Estoy en el mismo sitio donde estaba antes, en lo espiritual, y por eso que estos espíritus otra vez vuelven a hacer esto. Pero cuando ya me doy cuenta que voy avanzando es porque ya otros espíritus son los que vienen, porque ya es otro lugar, otra área en lo espiritual que se quieren enfrentar, que vienen. Y es ahí cuando me doy cuenta. Por eso es que también tienes que darte cuenta cuando tú luchas, las luchas espirituales que tú llevas, date cuenta contra quién estás peleando, que el Señor, que el Espíritu Santo te muestre, para que así también te des cuenta si vas avanzando o estás en lo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente se encargan ellos de venir para bloquearte una vez, otra vez, y mientras tú no avanzas, tú vas a seguir en lo mismo y peleando con lo mismo. Pero cuando tú precisamente, digamos, quieres avanzar y crecer y desarrollarte en las cosas que el Señor ha dado para ti, pues tú tienes que ir enfrentándote con espíritus diferentes, no con los mismos. Por ejemplo, digamos, al principado, que como yo les mencioné y les hice ver cuál era el nombre del principado que estaba sobre esta región, ustedes vieron que nada más lo echamos unas ciertas veces, pero después de ahí, para que se den cuenta. O sea, pueden venir otros, pueden estar otros, y como hemos visto otras veces, de pronto vienen, de pronto ocurre esto, pero no son los mismos, sino que va cambiando. ¿Por qué? Porque eso es señal de que nosotros vamos avanzando en lo espiritual, vamos creciendo, vamos avanzando. Y la iglesia no está peleando siempre con lo mismo, no está haciendo siempre lo mismo.
Entonces lo mismo, si tú quieres ir avanzando en el Señor, tenemos que aprender a tomar de lo que el Espíritu Santo está haciendo y que puede hacer a través de nuestras vidas, pero se trata de que nosotros nos entreguemos y nos rindamos a Él, porque de otra forma Él no puede obrar en nuestra vida. Él necesita también de nuestra cooperación, de nuestra búsqueda. En una ocasión hay cosas que tú las buscas y que Dios te da. Y hay cosas que Dios te da por su propia voluntad, por iniciativa propia. Pero hay cosas que tú tienes que ir a donde está Dios para que Él te dé. Cuando hay un hambre en tu corazón de que tú a lo mejor dices, pues es que no veo que esté ocurriendo esto, no veo que esté pasando lo otro. Es ahí donde el Señor lo pone en tu corazón, en tus deseos, en tu interior. Pero el propósito es que tú tienes que ir y acercarte a Dios para que eso empiece a ocurrir. Eres tú ahora el encargado de buscar, de moverte en eso. Pero cuando tú no tienes hambre ni deseo, tú vas a estar siempre en lo mismo y vas a quedar a ella. Para ti todo eso va a ser como familiar, como algo natural. Pero precisamente por eso a veces el Señor te pone iniciativas en tu corazón, pero tú eres el encargado de ir detrás de todo eso para que Dios lo pueda hacer. Entonces lo he puesto en práctica. Una cosa es que Dios haya puesto, por ejemplo, digamos, su Espíritu Santo en mi vida y yo vea el poder de Dios obrar en mí. Pero si yo quiero algo más, entonces es ahí donde yo me doy cuenta que es el Señor poniendo en mi corazón y yo tengo que ir y buscar para que eso empiece a ocurrir, eso empiece a manifestarse, para que eso empiece a obrar a través de mi vida, porque hay cosas que Dios te las da así. Entonces, imagínense nosotros tenemos que aprender a seguir la voluntad y la voz que el Señor nos pone en nuestro corazón, porque si no siempre estaremos en la misma situación, con las mismas cosas, y en lugar de que nuestro reino vaya avanzando, va a quedar siempre en lo mismo, siempre en el mismo lugar, siempre en la misma área. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo, porque tal vez a lo mejor ahorita digamos, pues puedes decir, pues siempre estamos los mismos, siempre somos los mismos, pero cada vez que tú compartes, cada vez que tú hablas del Señor, tú no sabes lo que está ocurriendo. Puede que en algún momento Él decida cuando ya es el momento de hacer crecer, de hacer aumentar, de multiplicar, pero mientras tanto tú ya estás trabajando, tú ya estás laborando, y quien te da el crédito y quien te da el pago de todo eso, incluso no soy yo, es el Señor. Pero es como he dicho, pero si Dios te ha dado algo y tú no tienes, o peor aún, como dice la palabra y Jesús lo explicó, pero yo tengo algo del Señor, pero en lugar de hacer algo productivo, lo que hago es lo entierro y lo dejo ahí. Al rato, por más de que el Señor quiera, pues yo tuve estas intenciones, pero no ocurrió, no pasó. Y no es que el Señor se haya equivocado, es que, como he dicho a veces, el Señor espera de tu cooperación, de tu voluntad, para que Él pueda obrar. Entonces, pero mientras nos mantenemos fieles, el Señor va a encargarse de seguir obrando, y Él sabe cuál es el momento indicado para recibir, para multiplicar, para caminar. La palabra del Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, porque no sabemos el día en que el Señor nos va a dar el resultado que estamos esperando, lo que estamos buscando de Él. Entonces tal parece que a lo mejor no nos ocurre, y pareciera que no ocurre nada, pero no es que en realidad no ocurra nada. El Señor es sabio, y en su sabiduría Él sabe el momento específico. Pero te digo, esa es la palabra del Señor. Nuevamente vuelvo a decir, dependamos de su Espíritu Santo y pidámosle cada vez más que nos enseñe cómo caminar en el poder que el Señor ha dejado para que obre a través de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos enseñe cómo orar por una persona, cómo hablar, qué decir, qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la guía de Él es conforme Él se va manifestando. Así lo mismo que Pablo decía, el Espíritu Santo es el encargado de hacer la obra. Nosotros solamente, si tenemos que hablar, pues vamos a ir a hablar, y si tenemos que ir a hablar, pues nada más vamos a hablar, pero Él es el encargado de hacer lo que Él tiene que hacer a través de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que aprender a seguir su dirección.